Bueno, ya estamos de retorno, está con nosotros el gerente general de Sedapar, el MBA, don Javier Sagaceta. Señor Sagaceta, buenas noches. Freddy, muy buenas noches. Benjamín, muy buenas noches. No es temporada de emergencias, no es temporada de lluvias, no hay atoros, no está en la palabreja, colapsando los servicios, no. Hay otro tema que nos obligó a invitar al señor Sagaceta, porque de pronto ya conforme avanza la campaña electoral, también avanza el otro tema que está calentando el ambiente, y es que la generalización del tema. ¿Por qué tienen que subirnos las tarifas del agua potable? Vamos a tratar de explicarlo esto. La empresa Sedapar ya viene desde hace algunos años atrás ejecutando un famoso PMO, que es el famoso, repito, Plan Maestro Optimizado. Para que todos hablemos el mismo idioma, ¿qué es un Plan Maestro Optimizado? Mira, Freddy, en realidad el PMO, Plan Maestro Optimizado, o finalmente con el nombre que quieras darle, es un programa de inversiones. Es el programa de inversiones que toda empresa debe tener. Es un plan operativo, es un plan estratégico que se resume en las inversiones que necesita la empresa, tanto en inversiones de ampliación, inversiones de renovación, inversiones de mejoramiento institucional y operativo. Ya. Es un programa de inversiones finalmente, que tiene un horizonte de 20 años, o sea, es un plan estratégico de 20 años, pero que tiene un plan financiero de 5 años. ¿Por qué un plan financiero? Porque como empresa de saneamiento, no somos un gobierno local, somos una empresa de saneamiento, una sociedad anónima que se rige bajo la ley de sociedades, que paga impuesto a la renta, es una empresa híbrida, pública, pero de derecho privado. Sin embargo, tiene un plan estratégico que, bajo la regulación de SUNAS, sectorialmente hablando, tiene la necesidad de plantear cuáles son las inversiones, porque el sector plantea retos que están estipulados a nivel de gobierno, que dice, el gobierno o el Estado tiene el gran reto y el objetivo de tener cierta cobertura a tal año. Para eso las empresas de saneamiento plantean su programa de inversiones, llámese plan maestro, plan estratégico, como quieras llamarlo, pero necesita que estas inversiones sean sostenibles. Recuerda, como lo venía conversando con Benjamín hace un momento, que en el sector, en el Perú, las inversiones están subsidiadas. No se puede trasladar tarifa al usuario para financiar las inversiones. No se puede. No es sostenible. En cristiano, lo que pagamos los usuarios no alcanza para cubrir ese monto de las inversiones y el Estado tiene que poner lo suyo. Por supuesto. Benjamín. El gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales hacen inversiones. Y la empresa de saneamiento tiene que darle sostenibilidad a las inversiones. Para eso se hace un plan maestro en donde se estipula cuál es el esquema de financiamiento de estas inversiones. Por ejemplo, este programa de inversiones alcanza una suma de 1.200 millones de soles en necesidades de infraestructura. No solamente para Arequipa, y esto quiero ser muy enfático, no es Arequipa lo que estamos discutiendo 19 localidades a nivel de la región. 19 localidades. 1.200 millones, perdón, en 5 años. Correcto. Sin embargo, no se puede trasladar los 1.200 millones a la tarifa del usuario. ¿Por qué? Recuérdese que Sedapar no recibe ningún aporte del gobierno central, ni gobierno, nada. Se financia única y exclusivamente con recursos directamente recaudados. Entonces, el financiamiento es del usuario. Por tanto, hay que ver, a través de la incorporación de los subsidios cruzados, qué es lo que se puede trasladar como tarifa al usuario para hacer sostenible las inversiones del gobierno. Ese es un poco el esquema, no hay más que eso. Entonces, si nosotros hacemos una simple división entre 1.200 y 200.000 usuarios domésticos, tendríamos que subir 6 soles la tarifa al mes. Y eso no se puede. Es insostenible. Por supuesto, no se puede. Por tanto, se hace un esquema de aquellas que tienen, inversiones que tienen que ser donaciones y transferencias con fondo perdido, sin contribución reembolsable, aquello que es financiado por terceros, financiado por los usuarios y aquello que se financia por recursos directamente recaudados. ¿Y cuántos de recursos directamente recaudados? 350 millones. De los 1.200, 350 millones. En 5 años. O sea, entre Estamos hablando de 5 años. ¿Y entre 200.000 usuarios? Efectivamente. Pero en 5 años. Aquí viene la siguiente evaluación. Este programa de inversiones entra a una, vamos a llamarlo, para que se pueda entender, a una máquina de cálculo, en donde se pondera el costo ponderado de capital, cómo se debe manejar una empresa, ¿correcto? Y se va a un resultado final en el que se dice, ok, lo que vamos a trasladar al usuario es tal cantidad en función a los rangos de consumo, ¿no?
¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el usuario que recibe agua por bombeo paga lo mismo que el usuario que recibe agua por gravedad. O sea, ahí... Aunque los costos de producción y de llegada sean diferentes. Primer subsidio. O sea, entre usuarios domésticos y hay un primer subsidio. Un subsidio cruzado, digamos. Subsidio cruzado. O la tarifa comercial, que es abusiva, por ejemplo. Efectivamente. El comercio, el canal, ¿no? El canal, Claro. cualquier comercio. Claro, hay un tipo 1 y un tipo 2, ¿no es cierto? Aquellos que utilizan como insumo en su producción el agua, también tienen una tarifa totalmente diferenciada. Pero la ¿cierto? tarifa mínima comercial me parece que está a 50 soles, algo así, ¿no? Efectivamente. Entonces existe también el primer subsidio que habíamos entre domésticos y hay un subsidio. Y el subsidio cruzado entre categorías, domésticos, industriales, comerciales, Financian a los... al doméstico. al doméstico. Efectivamente. Ahora, ¿Y no sería mejor eliminar todos los subsidios? Seguramente que sí. ¿quieres una hecatombe social? Es como debería qué? manejarse una empresa, ¿no? ¿Pero por qué hecatombe social? Por la misma situación, si hoy día, a eso vamos a llegar en el próximo bloque, si hoy día están Es ya que armándose las huestes de guerra, Ese es un tema demagógico. es demagógico, Porque todos siempre lo ha nosotros- sido. Porque todos nosotros estamos dispuestos, el agua es vital, estamos dispuestos a pagar por agua mucho más que por ropa, por cualquier cosa. Perfecto, de acuerdo, pero dile que le vas a subir 50 centavos, pues, la gente se te levanta. No les dices. Y Freddy, efectivamente, tú has dicho la palabra, una cosa es tener capacidad de pago y otra cosa es tener predisposición al pago. Exactamente. Ese es un poco el tema, ¿no es cierto? Porque claro, dentro de un esquema... Capacidad de pago tienen. Así es, Hay. Una cerveza menos así es. al mes, no te digo a la semana, son 4 soles. Con eso se subsidia toda la tarifa, Correcto. pero no quieren 50 centavos. Pero es que ya... Pero es que no, nada. los se puede- paradigmas, el chip de la gente, no, es que no se ese- puede, pero no se puede justificar eso de ninguna manera. Porque al decir uno, no, así es la gente, ¿no? Simplemente- Pero además de eso, eso no lo fija la empresa prestadora, lo fija no. la SUNAS. Ahora, pero yo No, creo... ahí me parece, perdón Freddy, antes de que veas eso lo fija, me parece que los alcaldes, ¿no es cierto? No. Porque Las zonas, hubo un alcalde que lo denunciaron, que no quiso subir la tarifa. en realidad no es que no quiso subirla, sino que la bajó después de haber subido. Estamos hablando de 1998. La bajó, Un alcalde que hoy día sigue siendo alcalde. Efectivamente. Bueno, claro. y fue también miembro del directorio o desempeñó un cargo en Sedapar. Junta. Dejemos los hombres a un lado. Antes de que se me termine este primer bloque, señor Sagaceta, ¿desde cuándo está ya funcionando este PMO o este plan de inversiones en Sedapar Arequipa? Mira, el plan de inversiones es un plan que como empresa lo hemos venido desarrollando hace muchísimo tiempo. El gran problema era que la legislación estipulaba que la aprobación estaba a cargo de la Junta General de Accionistas. Entonces, Sedapar trabajaba, SUNAS trabajaba 4, 5, 6 meses en este PMO y cuando llegaba a la Junta se caía. Venían los demagogos de turno y decían no. Entonces dijeron, ok, estamos siendo tontos útiles. El regulador está siendo un tonto útil, dijimos, cambian la normativa, y lo que pasa es que ahora que la SUNAS dice, vamos a proponer, tú como Sedapar, como empresa de saneamiento, estás en la obligación De proponer. de presentar tu programa de inversiones. Y yo en la obligación De de aprobarlo correr el o sistema, corregirlo. exactamente, para incorporar los subsidios cruzados a nivel sectorial, a nivel del Estado, y proponer, si es necesario o no, reajustar tarifa. La otra pregunta, la pregunta del millón, como a veces le llamo a temas centrales y cruciales. ¿Qué se está haciendo? En los próximos 2 minutos respóndeme una parte y luego corremos para el siguiente bloque. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué grandes cosas está haciendo Sedapar con todo ese dinero que recauda? En principio, quiero comentarte un tema para cortar una línea base, hacer una línea base. Hace 7 años teníamos 619 trabajadores. 600, 19 trabajadores. correcto. Después de 7 años, con 50.000 conexiones más, con 250.000 personas más dependientes, o sea que tienen servicio de agua potable, tenemos la misma cantidad de trabajadores. Obviamente, no podemos no podemos tener la misma eficiencia y eficacia. No Pero podemos. tendrán pues sus contratados, no voy a decir que no. No. Habrá, porque en la administración pública es igual, tenemos tantos, pero contrata, empresas de servicios. Recuerda que CAS está prohibida para la empresa de saneamiento. No tenemos Pero algún tipo de contratos CAS, por ejemplo. No tenemos. Y en las instalaciones, por ejemplo, hay empresas chiquitas que hacen cuando Se uno tiene una tercerizan. nueva conexión, las tercerizan. Sí, correcto, efectivamente, pero eso no significa que tú puedas atender más rápidamente a todos. Bueno, ¿Por qué? ¿y cuál Porque, es el ratio entonces, nacional o mundial? te comento, por cada 1000 conexiones, el ratio hace 7 años era 3.6 personas por cada 1000 conexiones. O sea, ¿cuánto deberíamos tener? Sí, el ratio.
sectorial es 3.6 por cada 1000 conexiones. Hoy tenemos 2.4. Y el ratio debe ser entre 2 y 4. Por tanto, estamos al borde ya. Y es por eso que no atendemos oportunamente. Es por eso que los reclamos han subido, porque son más conexiones, más usuarios. Entonces ya tienes un déficit de capacidad operativa. No parte tampoco por agarrar y decir, oye, ¿sabes qué quieres con más? Tengo que hacer más. No, primero parte por el hecho de ser más eficiente. Pero ya cuando la eficiencia se ha logrado, ya hay una brecha. Y es en ese momento que necesitamos CAP. Necesitamos gente porque ha crecido. Perfecto. Todavía no me ha respondido el señor Sagaceta cuáles son las grandes obras que está haciendo o qué piensa hacer finalmente, porque de eso depende que la población entienda por qué se tiene que subir las tarifas. Hay que hacer una pausa comercial, por favor, permítame ir al corte, regresamos inmediatamente. Bueno, señor Sagaceta, gracias por seguir con nosotros, a los televidentes. Ahora sí me responde, ¿verdad? Efectivamente. Le sumo una cosa más, ya. ¿Qué han hecho y qué piensan hacer? Mira, yo creo que proponer en 3 años, en 5 años, resolver el problema de calidad es ser demagógico. En principio lo que tenemos que hacer es averiguar cuál es el problema, cuál es el fondo, cuál es la causa del problema. Y si estamos hablando de que tenemos en administración de las 1.800 kilómetros de redes de agua potable en Arequipa, por lo menos el 35 o 40% que tienen más de 50 años de antigüedad, pues hay que atacar ahí. Porque no puedo garantizar un mejor servicio con las tuberías que se rompen a cada rato, y no por una deficiencia en la gerencia de la empresa o por una deficiencia en la gerencia de operación, sino por una deficiencia de infraestructura. Vida útil. Lamentablemente nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en Vallecito, y hay que hacer un mea culpa, lo hemos visto en La Perla. O sea, nadie quiere comprarse el pleito a romper las pistas. Obviamente, porque si no vas a tener un problema social, y peor todavía si es que no intervienes adecuadamente con un plan de comunicación adecuado. Sin embargo, nosotros estamos justamente en eso. Es decir, necesitamos garantizar el servicio con infraestructura nueva, que no hay en Arequipa. No hay en Arequipa, y está enterrada, y lamentablemente eso no se ve. Claro, una cosa es inaugurar una infraestructura, una nueva planta, pero ¿por dónde se conduce el agua? ¿Cómo llega a tu domicilio? Por una conexión que tiene 35 años y es de plomo. O sea, no puedes garantizar ni continuidad ni presión de servicio. ¿Por qué? Porque definitivamente eso se va a romper. Entonces lo que tienes que hacer es empezar a invertir en renovación de redes, y no en Arequipa, en 19 localidades más a nivel de la región. CEAPAL es la única EPS de las 52 que hay en el Perú que tiene ámbito regional. Ninguna más. Hablemos, por ejemplo, de Cusco. Cusco tiene 300.000 usuarios, la tercera parte de Arequipa. No hay más, o sea, Puno tiene EPS, Juliaca, Aguas del Altiplano. Tiene, 300.000 usuarios. Como EPS. O sea, la EPS Cusco solo administra 300.000 usuarios. Hay otra EPS, hay otra EPS. En Puno sucede lo mismo. Creo que cada provincia tiene una EPS. Entonces no se logran economías de escala. ¿Por qué nosotros tenemos los resultados económicos y financieros que tenemos? Porque tenemos economías de escala. Porque la buena performance de Arequipa, que pesa el 85%, hace que pueda ser sostenible Chala, Atico, Yauca, Carabelí, que son empresas chiquititas, o sea, localidades pequeñitas, pero están subsidiadas por Arequipa. También subsidio cruzado. Efectivamente. Doméstico. Ahora hay un tema. ¿Cuánto están facturando de lo que producen? En este momento tenemos un ratio de 31% de pérdidas de agua potable, es decir, facturamos el 70% de la producción. ¿Pero ha mejorado en eso? Porque hace tiempo estaba... 46. Era 46%. ¿Cuáles son los ratios internacionales de agua no facturada? El ratio latinoamericano, para hablar de tipos de geografía iguales, 30%. Está más o menos. Estamos en el ratio. Es decir, las metas del primer plan maestro de 2007-2012 han sido cumplidas largamente. Perdón, señor Sagaceta, sería tonto que yo se lo pregunte porque conozco la realidad como la conocemos todos, pero ustedes han analizado hacia adentro, hacia el interior de la empresa, ¿por qué razón cada vez que se dice, oiga, vamos a tener que elevar las tarifas, ¿en cuánto más o menos? 15%. Promedio. Sí, promedio. ¿En soles cuánto significa esto? 0.90 centavos de sol por familia por mes. 90 centavos. Sí, por familia por mes. Pero ya estamos hablando de una suba. Y la gente, hay dirigentes, como decía Benjamín, el típico populismo, la política y todo. No puede ser posible, hacemos una marcha, vamos, que se vaya fulano y que se vaya sutano. Pero creo que está cambiando también eso, al menos de alguna forma sí, pero todavía gente que no ha tenido agua, lo tienes ahí a un dirigente de AUPA, lo tienes a un dirigente de la federación y no sé dónde, que van a salir en marchas. Sí. ¿Qué han hecho ustedes? Pero es cierto, claro, es cierto también lo que dice Benjamín. O sea, hay
en estos últimos 7 años 50.000 nuevas conexiones. Es decir, el Cono Norte, que tenía 25 años carencia de agua potable, tiene 24 horas. Claro, nadie sale a manifestar diciendo gracias, ya tengo 24. No, eso no. Nadie sale a decir eso. Tampoco le van a poner una primera plana con su fotografía encima. No, porque es nuestra responsabilidad. O sea, es la responsabilidad la que tenemos que asumir. El tema es cuán necesario es hacer un ajuste tarifario para poder seguir financiando. Y te comento un tema. Hay mucha normatividad, y tú, Benjamín, lo debes conocer, encontrada en el sector de saneamiento. Por ejemplo, tenemos una normatividad y una legislación que cumplir sobre estándares de calidad de agua, que está por encima de lo que es Chile, Colombia. No, los decía hace poco el ingeniero mucho. Sí. Por ejemplo, los estándares de partículas por millón de CO2 eran ridículos, ni Japón, o sea, teníamos 6 veces más fuertes, Es decir, más duros que Japón. Te dicen qué es lo que tienes que hacer, pero nadie te dice cómo. Han modificado la planta de Mollendo porque ha mejorado la calidad del agua de Mollendo, Efectivamente, ¿no es efectivamente. cierto? Y a nivel región, ¿qué cobertura tenemos en micromedición? Mira, a nivel de micromedición tenemos cerca del 90%, una de las más altas micromediciones del país, una de las más altas. El tema es que también ha venido acompañado esto a una asignación de consumo para aquellos usuarios que no tienen medidores más baja. Más alta, porque antes era bajísima. Decían, al usuario que no tiene micromedición, cóbrale 6 metros cúbicos. Entonces a nadie le convenía ponerse medidor, porque consumía más y solamente le cobraba 6 metros cúbicos. Hoy ya le dicen, no, ponle 15. Ahora todos quieren medidor. Claro. Obvio. Entonces eso, entre comillas, atenta contra los ingresos de la empresa, pero lo hace más justo. O sea, ahora, consumes uno, pagas uno. Finalmente, la parte protocolar. He visto en el correo que hay una conferencia de prensa, me parece, el jueves. El jueves, sí. El jueves. Van a ofrecer una conferencia. ¿Y el viernes? Es la audiencia pública. Te comento, este es un procedimiento que establecido por norma, por la SUNAS. La presentación de un plan maestro es la obligación que tienen todas las EPS de presentar un plan maestro ante la SUNAS. La SUNAS es el ente regulador que obliga a las EPS a presentar un PMO para mejorar su performance. Y ellos son los encargados y responsables de llevar a cabo la audiencia pública y la aprobación tarifaria. ¿Dónde queda la oficina de la SUNAS en Arequipa? Está en Cabaña María, cerca de Sedapar. Muy cerca, en la parte que es Eso sí los es edificios. el colmo de un periodista que no sepa dónde queda la oficina de la SUNAS. No, porque Ocinerg, uno se queja de Ocinerg. Dice, unos SUNAS están clandestinos. Bueno, se acabó el tiempo, pero hay esas dos actividades, una conferencia de prensa el jueves y la audiencia pública el viernes. Efectivamente. Nos faltan hablar de muchas cosas más, las obras, como decía el señor Sagaceta, que se reciben, de los gobiernos locales, del gobierno regional. ¿Cómo quisiéramos que Lima, como lo que pasa en Lima, el gobierno central financie grandes obras, la Taboada, por ejemplo, o las plantas de agua potable y todo? No, deberíamos llegar al 100% del equipo. Mira, Freddy, Benjamín, estamos a un año de tener 100% de tratamiento de aguas residuales. Exacto. A un año. Exacto. A pesar de toda la oposición. Hoy día visité Escalería, por ejemplo, la primera planta, 20% de toda el agua residual. Es una planta, la mejor planta de Latinoamérica, y la ponemos en funcionamiento en 25 días más. 25 días, qué bueno. Así es, y sigue avanzando la enlosada. Y la enlosada que está construyendo Cerro Verde el próximo año. Así es, con la planta número 2 de agua potable. Y estas dos plantas de tratamiento de aguas residuales Arequipa en el 2015. Estamos hablando de agosto, julio, 100%. Perfecto. Bueno, gracias, señor Sagaceta, por estar con nosotros. Lo convocaremos más adelante. No hay tiempo para más. Con el señor Javier Sagaceta, gerente general de Sedapar, nos despedimos. Es todo por hoy. Tengan ustedes buenas noches. Regresamos mañana a las 10. Hasta entonces.